Present teacher, mi esposo. Jefferson, present. Present teacher. Arturos, Present teacher. Carlos Quispe, Present teacher. Salvador, José Luis, José Luis Silva, Present teacher. Daniel Silva, Present teacher. Daniel
es el nombre de la práctica, no vayan a poner cualquier otro nombre que no sea ese. Caracterización del sistema Twin Rotor MIMO System. ¿Sí? ¿En qué consiste? Nosotros vamos a necesitar un material que ya les voy a compartir este enlace web, en el cual nosotros vamos a utilizar estas plantas. ¿Sí? Si ustedes han tenido la oportunidad de ir al laboratorio C14 en la planta alta de los laboratorios de electrónica, ustedes van a encontrarse con el laboratorio de teoría de control, ¿sí? En el cual nosotros tenemos algunos sistemas, algunos procesos, en el cual los estudiantes desarrollan las habilidades en el área del control. ¿Sí? Este equipo Twin Rotor MIMO System es este equipo que lo tenemos aquí. ¿Sí? El principal funcionamiento o su funcionamiento es igual al comportamiento de un helicóptero real. Sí, tiene el mismo principio de funcionamiento. Hay una leve variación en comparación a un helicóptero real, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Ok, adicional, su dinámica es altamente no lineal. El comportamiento que tiene esta planta es altamente no lineal. Ok, por lo tanto, deben llevarse tres aspectos de esta diapositiva. Se llama Twin Rotor System o TRMS. ¿Sí? Simula el comportamiento de un helicóptero con una pequeña diferencia y su comportamiento es no lineal. ¿Sí? Hasta aquí todos de acuerdo, hemos visto esos equipos en el laboratorio de control. Sí, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros pues ha tenido la oportunidad de ver esos laboratorios. Nosotros entonces vamos a trabajar con esta planta. La verdad, déjenme ver si creo que hay un video. Podemos ver en el video, que hace movimientos, podemos decirlo, horizontales debido a este rotor que tenemos aquí en la parte trasera, que está de forma vertical, que también puede hacer movimientos horizontales y verticales, de arriba hacia abajo, moviendo la segunda o el segundo rotor. ¿Sí? Más o menos está claro cómo funciona, cuál es la planta. Sí, sí. Perfecto, chicos, entonces. ¿Cuáles son las partes mecánicas y eléctricas? ¿Sí? Nosotros cuando estamos haciendo el diseño, necesitamos hacer el control de una planta en específico, en particular, necesitamos siempre revisar el comportamiento mecánico, la estructura mecánica, la estructura eléctrica o electrónica. ¿Sí? Siempre es importante tener esos antecedentes cuando nosotros vayamos a hacer el modelamiento matemático de alguna planta. Sí, adicional, haciendo referencia a las partes mecánicas, pueden ver que está conformado por, primero, un paro de emergencia. Si en algún momento ustedes utilizan el equipo y necesitan parar de emergencia, un accidente, el compañero metió la cabeza, siempre la primera alternativa que tenemos es aplastar el paro de emergencia, que manda a desactivar todo el sistema. ¿Ok? Adicional tenemos una base, tenemos también una torre en la cual se soporta tanto en la estructura superior. La estructura superior, ¿de qué está formado? Está formado por un rotor de cola. ¿A qué llamamos rotor? A toda la estructura, ¿sí? A la hélice que tenemos aquí, atrás de la hélice hay un motor, atrás del motor hay un tacómetro. ¿Entendido, chicos? A todo esto le llamamos rotor, ¿sí? Y de la misma forma, en el lado derecho de nuestras pantallas, de posición horizontal, tenemos el rotor principal. El rotor está conformado por la hélice, el motor de C en la parte posterior y el encoder igual en la parte posterior, ¿sí? Tengo entonces el rotor principal y el rotor de cola. Adicional tenemos esta viga horizontal que es la encargada de unirlos mecánicamente tanto el rotor de cola
como el rotor principal. Se pueden discriminar ahí en la línea, ahí justo me estoy pasando el puntero del mouse. Ahí se encuentra la viga. ¿Sí? De tal forma que están aquí acoplados en el pivote, en la parte media. Adicional, en el pivot también tenemos unos encoder que trabajan en conjunto con estos tacómetros para medir el ángulo de giro, las revoluciones, etc. ¿Sí? Adicional, también aquí tenemos este contrapeso, el cual nos va a ayudar a ingresar perturbaciones en el sistema. Sí, yo puedo topar con la mano y el sistema está perturbado. Podemos hacer el modelamiento de esto. ¿Alguna pregunta, por favor, a seguir? Señor Chávez. No, ninguna, Inge. Señor Anchali. No, Inge. Listo. Entonces, vamos a continuar. Nosotros siempre para movernos u orientarnos en el espacio necesitamos utilizar algún sistema de referencia. El sistema de referencia que nosotros vamos a ocupar va a estar ubicado de la forma que indicamos ahorita en su pantalla, ¿sí? El eje X mirando de frente estaría en dirección de frente de la pantalla, como saliendo de nuestra pantalla, ¿no? El eje X. Vamos a ver si nosotros nos ponemos aquí como observadores, vamos a darnos cuenta que tengo el eje X, ¿sí? Frente a mí. Hacia mi derecha el eje y en la parte superior el eje Z. ¿De acuerdo? Sí, por favor, de memoria tienen que aprenderse los ejes. Eje X hacia adelante, eje Y hacia la derecha y eje Z hacia arriba. Como les venía diciendo, para nosotros orientar un objeto en el espacio, necesitamos los ángulos de orientación. En este caso se les conoce como el ángulo de orientación pitch, que hace referencia a la rotación alrededor del eje X. Y, en este caso no tenemos ninguna rotación al eje Y, porque no nos permite esta estructura metálica que los une. El eje Y se le conoce también al ángulo de orientación referente al eje Y como ángulo roll. ¿Sí? Roll. ¿Ya? Y finalmente, si yo giro alrededor del eje Z, pues voy a trabajar con el ángulo Y, o se le conoce como el ángulo Y. Sí, chicos. Por favor, es importante que me hagan preguntas. Sí, señor Estrella. No, Inge, ninguna pregunta. Señor Montenegro. Ay, que tampoco todo claro. Si se dan cuenta, desconecté un momento, si se dan cuenta, los sentidos de giro tienen una dirección. Nos puede estar indicando en esta dirección o en la dirección contraria, ¿sí? ¿Por qué utilizamos esa dirección? Porque se utiliza la regla de la mano derecha. Asumamos que este es del eje X, mi esfero, mi lápiz. Debo poner el dedo pulgar sobre el lápiz y los 4 dedos restantes me van a indicar la dirección del giro en sentido positivo. Me va a decir 10 grados, 20 grados, 90, 60, 180 grados. Si fuera en sentido contrario serían ángulos negativos. ¿Sí? Por favor, el señor Catota. Sí, Inge. Sí, todo claro, no tiene ninguna pregunta, señor Catota.
El último nombre nomás del último, del último ángulo que nos dijo, no le alcanzo a Rol. escuchar bien. Ya. Alrededor del eje X, como pueden ver aquí, se le llama pitch. Alrededor del eje Y se llama roll. R-O-L-L. Y alrededor del eje Z se llama yaw. Así se llaman los ángulos de orientación. ¿Sí? Ya, Inge, muchas gracias. ¿Para qué nos va a ayudar esos ángulos? Miren, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Esos ángulos de orientación nos sirven, como su palabra nos dice, para localizar, ubicar, orientar objetos en el espacio. Vamos a asumir que este corrector es mi, no sé, una bombilla de foco, ¿ya? En el cual esta parte superior que es transparente, yo debo colocarlo así, ¿sí? Vamos a hacer esta analogía entonces. Yo soy un brazo industrial, ¿sí? Yo estoy manejando un brazo industrial y tengo que cambiar el foco de mi habitación, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos la percepción y la orientación de que si esto fuera un foco, yo debo ponerle en esta posición. Ok, pero en el caso particular de un brazo industrial o en el caso de un proceso, no son inteligentes de esos equipos, ¿no? Necesitamos nosotros darle órdenes. ¿Y cuáles serían las órdenes que yo le voy a dar? Supongamos que yo le doy, el brazo coge así, de esta forma coge el foco. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Tiene que llevar el foco hasta el lado de la boquilla, previamente girar en esta posición, corregir un poquito que no esté ni adelante, que esté totalmente vertical, y luego así colocar. Sí, le damos la vuelta en el foco. Era un ejemplo, miren, porque yo puedo tener el foco así, pero yo sé que en la posición final siempre va a necesitarlo en esta posición el lápiz, el foco, ¿sí? Pero entonces yo necesito hacer movimientos, a ver, rota alrededor, si estuviera así, rota alrededor del eje X, rota alrededor del eje Z, rota un poco alrededor del eje Y, para orientarle en una posición adecuada o que sea de nuestro interés. Sí, para eso nos sirven los ángulos sí, los ángulos de rotación. No se me vayan a olvidar, por favor, los nombres de eje alrededor del eje X, es el pitch, alrededor del eje Y, es el roll, y alrededor del eje Z es el yaw. ¿De acuerdo todos, chicos? Dije una pregunta, ¿es el Dígame. principio de funcionamiento de un giroscopio? Sí, sí, más o menos desde el principio de funcionamiento de un giroscopio. ¿Sí? Ese es El sensor. la parte de instrumentación, ¿no? El objetivo es algo parecido como un giroscopio. Yo quiero saber cuál es mi posición final. O en mi caso particular, con esta planta, yo digo, ¿sabes qué? Horizontalmente quiero que esté a 15 grados inclinados. Y verticalmente, no sé, a 90 grados inclinados. Quiero tal vez una posición en particular y yo debería ser capaz. Vamos a, antes de avanzar, vamos a regresar al videito, ¿sí? Para una vez verlo y que vean, ¿no? Pueden ver que ahí se está moviendo tanto, ahí se está moviendo verticalmente y horizontalmente. Si ven que tiene 2 grados de libertad, se puede mover horizontal y vertical. Señor, ¿a quién le preguntamos? Inge, disculpe una consulta. Dígame. O sea que la rotación en el eje Y, en este caso, no podríamos hacerlo. Perfecto, la rotación en el eje Y no podríamos hacerlo, ¿no? Voy a poner como ejemplo, ¿dónde está mi resaltador verde? ¿Sí? Esta es la parte superior del helicóptero, ¿no? Entonces yo puedo hacer este movimiento, puedo hacer este movimiento, inclinarme, ¿sí? Porque tengo el rotor principal, el más grande. ¿Qué otro movimiento puedo hacer? Puedo hacer esto. Ta y ta. ¿Sí? A este movimiento se le llama como movimiento yaw,
Si giro alrededor del eje Z, recuerden que el eje Z va a estar aquí en la parte superior. ¿Sí? Si yo giro alrededor del eje Z, se le conoce como ángulo de rotación yaw. Si yo giro alrededor del eje X, este es el eje X hacia, no sé, en esta posición, yo puedo hacer esto. Pero yo no puedo hacer el cabeceo, el roll. ¿Por qué? Porque la parte mecánica no me lo permite. Sí, están unidas las partes de tal forma que solo tiene 2 grados de libertad. El tercero no. El tercero sería así. El eje Y estaría aquí adelante y nuestro resaltador haría este movimiento, el cabeceo. ¿Sí? Recuerden, pitch, yaw y el roll, que es el que no tenemos. ¿Sí? El roll yo no tengo. ¿Por qué? Porque no tenemos, porque así es le construyeron la planta. Vamos a continuar. ¿Podemos ver las diapositivas? Sí. Podemos ver las diapositivas, ¿no es cierto? Sí. Dígame. Ya. Entonces, recuerden, igual esta flechita tiene sentido positivo en esa dirección, tiene sentido positivo en esa dirección, por la regla de la mano derecha. No se me vayan a olvidar. Vamos a volver a esto para dejarle bien. Listo, vamos a la siguiente diapositiva. De la misma forma, lo que yo les traté de explicar, aquí está en gráficos, ¿no? Tengo una vista frontal. Le miro de frente a la planta, ¿sí? Tengo un rotor de cola que está de forma vertical. Y también tengo un rotor principal que está así, horizontal. El principal está horizontal y el vertical al otro extremo está así, vertical. El rotor de cola, ¿sí? Si yo le estoy mirando en esta vista frontal, por favor, señor Ojeda, ¿hacia dónde estaría apuntando el eje X en palabras? Señor Ojeda. Hacia el frente de la pantalla. Sí, estarías, si nosotros ponemos una pluma justo en ese punto, van a darse cuenta que el eje X estaría saliendo sobre la pantalla. ¿Sí? En la vista superior, yo a la misma planta le miro desde arriba. Ahora ya no le miro de frente, le miro desde arriba. Y desde arriba yo que puedo ver que el eje X es hacia adelante, que el eje Y es hacia la derecha, y el eje Z, ¿en dónde está ahora, señor Catoto? Hacia atrás de la pantalla. El eje, perdón, ¿cuál? Estamos en el eje X. Señor Catota. Sí, Inge. El eje Pero Z. ahí el eje X está, según la gráfica, está apuntando hacia abajo. Ya, perfecto. El Y hacia la derecha y el Z Hacia atrás de la pantalla. hacia delante de nuestra pantalla. Es como que estuviera saliendo, ¿no? ¿Sí? ¿Le alcanza a distinguir, señor Ojeda, o no? Señor Catota, perdón. Sí, Inge. Perfecto, chicos. Entonces no se vayan a confundir, ¿no? Eje X hacia adelante, eje Y hacia la derecha y eje Z hacia arriba. Vamos a continuar con el laboratorio. Algo de las estructuras, las características mecánicas y eléctricas y electrónicas, las que el voltaje soporta entre más o menos 2.5 voltios. Si nosotros trabajamos fuera de esos rangos, nos va a traer problemas en la planta. El rotor de cola, de la misma forma, tanto el principal como el de cola, tienen dos rangos de voltaje de menos más 2.5 voltios. ¿Sí? El encoder 1 mide la variación del ángulo de elevación pitch y el encoder 2 mide la variación del ángulo de rotación ya. ¿Sí? Regresemos un poquito. Si yo roto, no, posteriormente lo vemos.
Aquí. ¿Cuál es el ángulo de rotación y cuál es el ángulo de elevación, señor Estrella? Una vez más, la pregunta es, ¿cuál es el ángulo de elevación? ¿Cuál es el ángulo de rotación? El de elevación sería el que está en la parte de atrás. ¿Cuál? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Y el... No, al revés sería, Inge, perdón. El de la derecha sería el de elevación y el de la izquierda sería de rotación. Perfecto. El de la derecha a este es el de elevación, porque si yo giro las hélices va a moverse para arriba o para abajo, porque está horizontalmente colocado ese motor, ¿no? Pero ¿qué pasa en el de cola, en el más pequeñito? El motor, el rotor, está de forma vertical, la hélice está de forma vertical, de tal forma que si le doy energía va a venir hacia adelante o tal vez puede ir para atrás. ¿Estamos claros cuál es el objetivo de esta planta? ¿Sí? Listo, entonces. Uno de los principales funcionamientos que nosotros tenemos que familiarizarnos en este periodo es las entradas y las salidas. En este caso en particular, por favor, me gustaría que me detallen qué hace que se muevan las hélices, ya sea del rotor o el principal. ¿Quién se encarga de mover esas hélices? El motor. El motor de seno, ¿cierto? Si no hubiera el motor, pues no se moverían esas hélices. Adicionalmente van a ver que al lado del motor hay como una cajita negra. Esa cajita negra es el tacómetro, ¿sí? Que trabaja con el encoder para medir el ángulo de giro. Sí, pero no nos interesa eso. De la misma forma, señor Tamayo, para yo poder variar el ángulo de elevación, ya sea positivo o negativo, ¿qué debo energizar en el rotor? O sea, ¿cómo? No le entendí la pregunta. ¿Qué hago para que esta planta, esta parte de la planta, bueno, todo en conjunto vaya hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué tengo que hacer? Mm, Tendría que energizarle al motor, pero de tal manera que solo, o sea, de tal manera que solo se mueva la hélice que mueve o sea, todo este sistema para Claro, arriba y para lo abajo. que nos dice el compañero es, si yo quiero ángulo de elevación pitch, un valor en concreto, yo le voy a energizar voltaje al motor de este. Sí, por favor. Vamos a continuar, ya regresamos acá. Vamos a hacer aquí un breve paréntesis. Denme un segundo. Yo tengo un software, una simulación de este archivo. Vamos a abrirle para ver si es de ayuda para ustedes. En un segundo y lo encontramos. Esto es 3. Está cargando y les voy a compartir. Por favor, no nos vamos a preocupar del software en el cual está realizado, ¿sí? Nos vamos a preocupar, de el funcionamiento, las características, ¿sí? Vista frontal, lo mismo que teníamos en las diapositivas. Tengo la vista frontal, el Twin Rotor Mismo System, ¿sí? Por favor, señor Inca, ¿hacia dónde está el eje X, hacia dónde está el eje Y y hacia dónde está el eje Z? El eje Z estaría hacia arriba, el eje X hacia la pantalla y el eje Y hacia la derecha. Perfecto, ¿no? Ese eje X sale de nuestra
pantallas, el eje Y hacia la derecha y el eje Z hacia arriba de la planta. ¿Sí? Perfecto. Entonces, miren, el eje X está aquí hacia adelante, ¿no? ¿Sí? Nosotros, ¿qué pasa si movemos? Ahorita lo hago manualmente, pero la idea es hacerlo mediante software. Este es el ángulo, por favor, que se le conoce como ángulo de rotación pitch, la rotación alrededor del eje X. Recuerden que el eje X está saliendo de nuestras pantallas donde está el cursor. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a revisar el ángulo de rotación yaw. Voy a cambiarme de vista, voy a cambiarme la vista superior. Por favor, señor Layedra. Señor Layedra. Señor Layedra, ¿le escuchamos? El ángulo estuviera en forma de círculo moviéndose. Sí, formaría círculo, formaría algo así. Ah, está bloqueado ahorita, no me deja mover. Déjeme ver. Ah, sí, mire. Ángulo de rotación ya aún estoy rotando alrededor del eje X. Sí. Mire, he puesto yo un valor específico de forma gráfica. He puesto un valor específico. Mire, hay un valor específico para el ángulo pitch. Sí, por eso está así medio inclinado. Y si yo me cambio de vista, mire, tengo un valor específico también para el ángulo de rotación yaw. Esta parte fue de ayuda, chicos, ¿me confirman? Entonces, nosotros seteamos el valor al que queremos que la planta funcione. Ejemplo, yo quiero que se quede ahí, ¿sí? Cuando pitch vale, no sé, 0.5 radianes y cuando yaw vale 0 grados, porque está en la misma posición. Ustedes deciden, ¿sí? Y mediante un controlador nosotros vamos a hacer que, en este caso particular, que se quede en esa posición. ¿Sí? Digamos que ahí tengo un ángulo de elevación de 40 grados, solo como ejemplo. ¿Sí? Yo podría topar con la mano, podría oler un temblor, podría toparle con fuerza débil o fuerte. El sistema debe ser capaz de regresar a esta posición. ¿Ok? En un tiempo determinado. Vamos a continuar. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Ninguna. Entonces, nosotros para que funcionen los motores, ¿qué debemos hacerlos? Energizar el motor. Energizar el motor, ¿no es cierto? Debo darle energía. La referencia para una entrada es U de Y, porque es una entrada para yaw, ¿sí? Es una entrada que puede ser voltaje, corriente, número de revoluciones. Ustedes deciden cuál es la forma correcta y su unidad correcta para ingresar el valor. Esta planta está realizada con un control de voltaje. ¿Sí? Nosotros vamos a aplicar posteriormente un control PID para una señal de voltaje. ¿Sí? Entonces, de color rojo en la parte superior tengo la entrada yaw, ¿sí? O dicho de palabras, el voltaje que va a energizar este motor. Y en la parte derecha tenemos la entrada pitch. De la misma forma, va a ingresar ese voltaje al motor DC. El motor DC girará rápido, lento, en sentido contrario tal vez, pero nos variará este ángulo de elevación. ¿Sí? ¿Tenemos clara esta idea, por favor? Sí. Sí. Todos tienen que tener claro, por favor, ¿no? Entonces tenemos que hacer la siguiente gráfica, ¿no? Cuando yo asumamos que de entrada al motor le doy 2 voltios, le voy a dar a este motor. Cuando le di 2 voltios, este phi se movió hacia adelante. Se movió unos 10 grados. Ahora es, no sé, phi vale 20 grados. Déjenme ponerla bien.
Como les dije entonces, en este caso pi valdría 20 grados. Sí, se haría este movimiento de rotación la planta. ¿Qué pasa si fuera 0 grados, 0 voltios aquí, por favor, señor Heredia? No se movería en No se el movería ángulo pitch. En no pitch. se movería en el ángulo pitch, ¿no? Si aquí yo le doy 0 voltios, va a estar quietito, ¿no? No se debería idealmente mover. No tiene que subir, ni tampoco tiene que bajar. Tiene que quedarse en la misma posición. ¿Sí? Pero como ejemplo, digamos que a este también le pongo 3 voltios. Bueno, 4 voltios. Vamos a ponerle solo como ejemplo 4 voltios. Por lo tanto, esos 4 voltios van a afectar, que le ponemos 4. Eso va a hacer que el ángulo pitch suba una cantidad de ángulos determinados. ¿Sí? Hasta aquí entendido, por favor, quién se encarga de mover cada cosa. Recuerden que yo podría haber hecho una entrada tipo, o de otro tipo, ¿no? Una señal eléctrica, un número de revoluciones, que no son tan eficientes, pero a medida que, de ejemplo, para que ustedes lo revisen, pues sí sería interesante que lo hagan. Ok, entonces como ya sabemos cuál es el comportamiento, vamos a continuar. Esta planta física que yo les había mencionado y que está en sus pantallas, ustedes le van a poder ver cuando terminemos este confinamiento en el laboratorio de control. Tenemos 2 de estas. Y debido a esta emergencia sanitaria, nosotros no podemos ir a la universidad, por lo tanto nos vamos a ayudar de MATLAB, específicamente Simulink. Esta planta mecánica que está aquí frente a nosotros tiene componentes eléctricos y mecánicos que yo siempre debo considerarlos. Por ejemplo, el momento de inercia del rotor vertical, el momento de inercia del rotor horizontal, momento de gravedad, ganancia del motor 1, ganancia del motor 2. ¿Sí? Son parámetros que ya están ahí, que así fueron fabricados. ¿Para qué me sirven esos parámetros? Para yo poder obtener la función de transferencia. ¿Sí? De mi planta. Debido a que ese camino es muy largo, yo voy a saltarme un poquito. Yo voy a utilizar MATLAB para ejemplificar la planta. ¿Sí? ¿Cuál planta? Esta planta, que tiene 2 entradas y 2 salidas. ¿Sí? Entradas de color rojo, salidas de color celeste. Esta planta ustedes la pueden palpar, topar. Pero ahora como no podemos ir a la universidad, nosotros lo tenemos aquí de forma simulada. Una vez más, planta real, ecuaciones matemáticas, modelo matemático de la planta, y finalmente la planta ya en sí. La planta física de metal que tenemos en el laboratorio está representado por estos diagramas de bloques, por este circuito en Simulink. Es por ello que nosotros vamos a trabajar con este programa. ¿Sí? En vez de yo entregarles una planta individual a cada uno de estos, de ustedes, en vez de yo entregarle a cada uno de ustedes una planta real, pues yo les entrego una planta simulada. ¿Sí? Tiene el mismo comportamiento que la real. ¿Ok? Ahora, otra de las características importantes es que el acoplamiento es cruzado. ¿Sí? El acoplamiento es cruzado. ¿Qué quiere decir? Que yo recuerdo como ejemplo puse anteriormente, me parece que 2 voltios. Estos 2 voltios van a ser inyectados en el rotor principal y el rotor principal se va a mover hasta una trayectoria específica. ¿Sí? ¿Y a quién le afectó? Le afectó al ángulo pitch. Sí, es una trayectoria directa. Pero el acoplamiento cruzado nos quiere decir que estos 2 voltios no solo afectan al ángulo pitch, sino que hay un acoplamiento cruzado que también afecta al ángulo Young. En menor medida, pero le afecta, ustedes pueden ver. De la misma forma, el U de Y, que es la velocidad del ángulo Young,
Pasa lo mismo. Vamos a resaltar de otro color. Ponerle este color celeste. Como ejemplo yo puse, ¿cuánto puse aquí? No recuerdo cuánto puse, pero fue un valor muy bajo. Digamos que puse 3 voltios. Esos 3 voltios, perdón. No dijera que decía que puso 4. Ok, no pasa nada, solo como ejemplo. Estos 3 voltios, ¿qué hacen? Ingresan al rotor y el rotor mueve su posición y tengo la trayectoria y me voy al ángulo ya. ¿Sí? Eso me quiere decir el primer camino directo. Ahora esos 3 voltios idealmente, entre comillas, afectan solo al ángulo Young, sino que también afecta en menor medida, pero notable, al ángulo pitch. ¿Sí? Pueden darse cuenta que tenemos aquí los acoplamientos cruzados. ¿Tenían una pregunta? Y que este efecto lo da el encoder. No, este efecto le da la propia mecánica del circuito, debido a que así es el circuito. Así fue construida la planta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Es muy importante entender estos acoplamientos cruzados, ¿no? ¿Cómo hacerle el acoplamiento? De seguro no nos va a dar tiempo para hacer los acoplamientos, pero sí para explicarlos. Vamos a borrar esto. Ya. Entonces recuerden, la primera característica era que es altamente lineal. No lineal, perdón. La segunda característica es que tiene acoplamiento cruzado. Sí. Me gustaría continuar con esto. Tenemos la planta real. En la parte izquierda tengo la planta en modelo matemático. En la planta derecha tengo la misma planta simulada en bloques de funciones. Y tengo aquí una tercera. Bueno, aquí tengo en la forma general los acoplamientos, ¿no? Me gustaría que por favor le observen esta parte. La parte en que tengo 4 trayectorias. ¿Estamos todos que yo tengo estas 4 trayectorias? Ya. Por favor, la trayectoria pitch, no hay ningún problema en calcularla, la vamos a calcular. La trayectoria directa Young la vamos a calcular directamente, pero los acoplamientos cruzados de seguro no me comprometo a alcanzar a revisar en este primer parcial. ¿Sí? Pero recuerden, si yo quiero a esta planta expresarle mediante una sola función de transferencia, debo resolver las ecuaciones diferenciales y debo darme cuenta que voy a tener 4 funciones de transferencia. Para la trayectoria pitch, que es el camino directo, para la trayectoria pitch Young, que es el camino cruzado, el acoplamiento, tenemos la trayectoria pitch, que es la de abajo, va directo, y la cruzada que es pitch Young. Sí. Por favor, entonces, si nosotros vamos a trabajar con el sistema, es importante que ustedes puedan representar la planta. Esta planta, todo lo que yo voy a marcar de color rojo es la planta. ¿Sí? Sino que en vez de estar así como físicamente la conocemos, es mejor para nosotros tenerlos de esta forma. Por lo tanto, en el interior de ese bloque voy a tener yo las 4 funciones de transferencia. De la trayectoria pitch, de la trayectoria Young, de la trayectoria pitch, de la trayectoria Young y los 2 acoplamientos cruzados. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Es importante que pregunten. Vamos a continuar. Bueno, dejemos borrando. Ya, dejamos borrando. Vamos con la siguiente diapositiva. Este
Es mi planta simulada. Sí, la planta física está allá en la C14. La planta simulada es de este archivo que yo les voy a pasar en MATLAB. Sí, yo les voy a pasar en este instante este archivo en MATLAB. Y ustedes quiero que me vayan viendo cuál es el objetivo, cómo está formado, por qué tiene esa estructura el MATLAB. Sí, antes de pasar a esto me gustaría recalcar una vez más. Señor Pozo, ¿cuántas entradas y cuántas salidas tiene mi sistema? Señor Pozo. No está presente, señor Pozo. Muy bien. Pazmiño. Presente, Inge. Señor Pazmiño, ¿cuáles son las entradas y cuáles son las salidas? Las entradas serían el rotor. Siguiente, pondrá atención. Señor La Hiedra. Presente, Inge. Por favor, ¿cuáles son las entradas y cuáles son las salidas? Tendríamos dos entradas y dos salidas. ¿Cuáles son? Las entradas serían el voltaje que entra que entrarían a los motores. ¿Cuál más? Y la salida sería los motores. La sumatoria. Sumatoria dijo. Los motores serían la salida. ¿Los qué? Los vectores no lo entendemos bien. Los motores, Inge, no sé si me escucha, estoy un poco mal con el internet. Siguiente compañero, vamos con el señor. Vamos a ver. Inge, una pregunta, o sea, ¿no serían dos entradas y cuatro salidas? ¿Cuáles son? Dígame para guiarle. O sea, creo que las entradas serían la UDP y la UDY. Y Perfecto. ¿Y las salidas? las salidas serían la YAO y o sea, los ángulos de ¿Ya? movimientos del YAO y del otro, El pitch. del pitch. Me Pero falta uno. también, ajá, Eso. pero era la combinación del pitch yaw y del yaw pitch, creo. Pero afectan a estas dos salidas. Que sean cruzadas no Ajá. quiere decir que haya más salidas. Simplemente que el voltaje que ingreso aquí en UDY mueve al ángulo yaw, pero también le afecta un poquito al ángulo pitch. De la misma forma, el UDP, ese voltaje hace que suba y que baje, cambie el ángulo pitch, pero también le va a afectar un poquito al ángulo yaw. Sí, en menor medida, pero lo afecta. ¿Entendido esa parte, señor? Sí, Sí. Adicional, como les había mencionado, este sistema puede yo hacerle el control o puedo plantearlo mediante otras variables. Yo en vez de U de Y, ¿qué podría ingresar? Podría ingresar en términos de corriente, podría ingresar en términos de revoluciones. ¿Sí? Esas variables tengo en el sistema. Vamos a continuar. Nos quedamos... ya, vamos a hacer un stop. Les voy a compartir este archivo que necesito que se descarguen todos. Vamos a compartir. Un segundo. Vamos a poner les voy a compartir en este instante.
Lo pueden ver, lo, lo acabo de colocar en el chat. ¿Pueden abrirlo? Por favor, ¿cómo se abre este archivo? ¿Me confirman? ¿Ya se descargaron? ¿Vale el enlace? ¿No vale el enlace? ¿Hay alguna novedad, tal vez? Son dos documentos, Inge. Sí, es un MDL y es un JPG, una imagen. ¿Cómo se abre estos archivos? Lo primero que tienen que hacer es abrir MATLAB. No le den doble clic porque ni siquiera aparece el icono de MATLAB, ¿no? Lo primero que vamos a hacer entonces es abrir MATLAB. ¿Dónde está nuestro MATLAB? Vamos a hacer cosas aquí. Un segundo. En sus pantallas tienen el MATLAB, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es cargar MATLAB y tienen que posteriormente ir a la carpeta donde la descargaron, ¿no? En mi caso yo lo tengo aquí. ¿No? Sí, ya está aquí. Le hacemos doble clic desde adentro de MATLAB y esperamos que se cargue porque se demora. Sí. Mientras se carga, ¿está? Bueno, mira, ya está. Mientras se carga, vamos a continuar. Señor Tamayo, ¿se le abrió el archivo? Sí, Inge, ahorita se está cargando. Se está cargando el MATLAB, ¿no es cierto? Mientras se carga el MATLAB, ¿qué tenemos aquí? Si se dan cuenta, tengo aquí 6 conectores. Vamos a poner láser. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Puedo decir que tengo 4 aquí, flechas hacia adentro, y tengo 4 flechas hacia afuera. Alguien que nos recuerde, por favor, ¿cuántas entradas tenía, señor Estrella? 2 entradas y 2 salidas, Inge. 2 entradas. ¿Cuáles eran las entradas? La de las líneas rojas. Sí, pero ¿qué eran esas líneas rojas? Voltaje, ¿no? Sí, señor. ¿Confirmado o no? Sí, Estrella. sí, Inge. Sí, ¿y cómo se llamaban entonces ese voltaje? ¿Qué? Voltaje de entrada Ya, pero ¿para qué ángulo? para el pitch y el otro el Pitch ya. y el otro, Ya, ya. ¿Sí? ¿Y qué de salidas qué tenía? Señor los Montenegro. ángulos. Los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos, señor Montenegro? ¿Está Y presente? se me puede repetir, estoy descargándome eso, no me voy a descargar. ¿Cuáles son las salidas, nada más? ¿Perdón? ¿Cuáles son las salidas? El ángulo pitch y el Perdón. diámetro. El ángulo pitch y el ángulo ya. ¿Sí? Aquí en este diagrama de bloques vemos un poquito de cosas raras, ¿no? Miren. Aquí en vez, para probarle que funcione, le dan la opción de que seleccione que quiere ingresar una señal senoidal o una señal cuadrada. Está seleccionada cuadrada, usted puede cambiar. ¿Sí? Está entrando valores variados, una señal senoidal está entrando aquí. En el pitch. Ingresa voltaje en el pitch, quiero saber qué pasa en el ángulo pitch. ¿Sí? Ahora lo mismo en el yaw, una senoidal, una cuadrada, ingresa esta señal cuadrada al yaw y quiero saber qué pasa con el ángulo yaw. Y lo mido aquí en esta parte externa.
Estos dos parámetros de pi octavos y cero son parámetros iniciales, ¿no? Si tal vez quieren que inicialmente el ángulo pitch valga, no sé, pi tercios y el ángulo inicial valga cero en este caso, ¿ok? Son condiciones iniciales, recuerden, no son entradas, no, son condiciones iniciales. Finalmente, ¿en qué va a consistir su laboratorio? ¿Sí? Recuerden que el laboratorio es en parejas, van a trabajar en parejas y van a contestar estas preguntas. Primero, identificar qué tipo de sistema es la planta TRMS y justificar. ¿Por qué? ¿Por qué? Segundo, identificamos sus entradas y salidas. Tercero, identificamos las variables, ¿sí? Qué variables hay en total? ¿Qué variables yo manipulo? ¿Qué variables yo mido en este sistema? Y aparte vamos a identificar los componentes del programa TRMS no lineal.mdl, que es este programa, ¿no? TRMS no lineal.mdl. El preparatorio para la próxima semana es realizar un ejemplo del comando IDA. Cualquier ejemplo que usted considere adecuado, hace y lo tiene en su cuaderno de apuntes, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo del comando IDA. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? No. Inge, disculpe eso que dice del sistema. Es si le hacemos proporcional derivativo. Una vez más, pregúntame. Una vez más para contestar la pregunta porque no le entendí. Ya, perdón, Inge. Esto que dice identifique qué tipo de sistema es se refiere a ver si es integral, derivativo, proporcional. Si es lineal o no lineal, supongo yo. Primero, clasificar. ¿De qué formas yo puedo clasificar un sistema? Yo puedo clasificarlo en función de su comportamiento lineal o no lineal. Puedo clasificarlo en función de sus entradas y salidas. Puedo clasificarlo en función de su tipo de controlador. Usted decide el que quiera, ¿sí? A mí me gustaría que lo clasifiquen por sus entradas y salidas, pero si clasificarlo o identificarlo de otra forma, no hay ningún problema. ¿Pregunta? No. Disculpe, Inge, ¿qué dijo que hagamos aparte de las preguntas que están aquí? Ninguna. El punto 4 me refería a identificar los componentes del programa. No, un ejemplo, algo así que dijo. Ah, el preparatorio. Es por favor. Preparatorio. El preparatorio y realizar un ejemplo con el comando, no el mismo del compañero. Cualquier del comando IDEN. IDEN es una función de MATLAB que nos ayuda a control, a hacer la parte de control. ¿Ok? Pero yo quiero que ustedes hagan un ejemplo muy específico de cómo aplicar ese comando. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Entonces dejamos esto y ahora nos vamos con esto. Inge, disculpa, ¿puedes repetir para abrir el archivo? Para abrir el archivo tiene que primero ir a su MATLAB principal aquí. ¿Sí? En el MATLAB principal va a File, Open, con la carpetita de buscar archivo, cualquiera de abrir, y busca el archivo, en este caso, en la carpeta donde está el archivo. No le va a aparecer, no le va a dejar seleccionar el archivo ni aparecer. Solo seleccione la carpeta donde está su archivo. En mi caso está aquí, ¿sí? En laboratorio control, raya compartido. Yo le doy seleccionar y en la parte izquierda, en el desglose del folder, me aparece aquí TRMS no lineal. Y ahora sí con el icono de MATLAB. Me da un segundo.
se va a secar, mujer. Tengo que dormir con eso. Deja ahí, porfa. Otro día lavas. Ándate. Es que estoy con la cama aquí, mujer. No laves mi pijama, porfa. Lava otro día, mujer. Mañana a la mañana se llevan todas las cosas de aquí, mujer. Así que no laves. No laves, mañana a la mañana nos vamos de aquí, pues, mujer. ¿Entiende? No molestan otro rato, mujer. Anda, estoy aquí con la cámara, mujer. Recién llegas y estoy acá, pues todo el puto día que no ves. Yes, I do. Do you speak English
sería, no te preguntas qué trabaja, qué hace, sí. No dices qué trabaja. ¿Cómo están, chicos? ¿Se les abrió el archivo? ¿Pudieron abrir? No, Inge, la versión es otra, me salió a mí. Qué raro, debe funcionarles a todos. Sí, Inge. Sí, sí, sí. Sí, los que tienen problemas de versiones, pues no debería darles porque esta es una versión 2009, es la máxima que le pude bajar. Sí, entonces a cualquiera que tenga, solo el que tenga 2008 más la, no le va a abrir. De ahí para arriba se abren toditos, ¿ok? Sí. ¿Me confirman, por favor? Sí, Ya. Listo, entonces, miren. ¿Qué es lo que tenemos aquí en sus pantallas? En sus pantallas tienen el... Hoy solo nos vamos a familiarizar con este sistema, ¿no? Tenemos en la parte izquierda las dos entradas. La entrada, el voltaje pitch, el voltaje yaw, y tengo la salida, el ángulo de elevación pitch y el ángulo de rotación yaw. Este es tu workspace, no le pongo más atención. Por el momento son para almacenar variables. Y yo puedo decir que los parámetros iniciales, que la posición inicial del pitch sea, no sé, pi octavos, y en el otro caso que sea 0 grados. ¿Ok? Listo, entonces mi objetivo es mando a correr, no debería darme ningún error, y yo voy a analizar qué tengo aquí en los osciloscopios. ¿Sí? Si ven cómo oscila el ángulo pitch, no es lineal, y de la misma forma el ángulo yaw. Inge, no se ve la pantalla. Ah, es que esto no me da ningún... Bueno, déjenme compartir todo entonces. Ahora sí creo que lo tenemos. Vamos a correr. Sí, vamos a correr. Tengo el ángulo pitch, el ángulo yaw. ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Esto solo tienen que familiarizarse que tienen aquí. Si yo quiero ver mi planta, mi proceso, cómo está simulado, le doy clic aquí en Look Inside Mask. Internamente está esto en la planta. ¿Sí? Puedo retroceder y nosotros vamos a utilizar esta planta para ver el proceso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? El día de hoy solo quiero que se familiaricen, que me digan para qué es esto, o que entra por estas flechitas, que son estos dos, que tengo aquí y que tengo acá arriba también. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? Sigue. Seguro, verán que nos preguntan nada, yo asumo que entendieron. Sí, vamos a abrir las parejas entonces. Denme un segundo. Si mal no recuerdo, ustedes son... ya tengo aquí. Vamos a abrir. Cerramos esto. Y seleccionamos esto. ¿Cuántas sesiones teníamos? ¿Cuántos participantes somos? Somos 12, debe haber 12 sesiones. Pongamos 13 por si acaso. Vamos a ver quién trabaja aquí. Anjali trabaja con Estrella. Asimbaya
trabaja con Chávez. Atupaña trabaja con Morales. Morales. Calapaqui trabaja con Chihuahua. Carvajal trabaja con Inca. Catota trabaja con La Hiedra. Cordero trabaja con Pazmiño. Flores, tengo aquí un Flores, Muñeco Tamayo. El Lechón con Tenorio. Heredia con Ojeda. Montenegro con Núñez. Y el señor Pozo. Por favor, todos ingresamos a las sesiones, nadie se queda aquí en la sesión principal, ¿sí? Por favor, chicos, nadie se queda aquí en la...
Number two. Yeah, serious and good. Serious, good, digamos. Yeah, serious and good or good and serious, good. Adrián Carrión, number three. Delicious and silly. Delicious, no, gorgeous. Delicious y gorgeous. Sorry, Gorgeous. ¿cuál está No bien? está gorgeous ahí. Ok, gorgeous, de hecho no está ahí en la lista, no hay problema. Gorgeous es extremely beautiful. Very, very beautiful is gorgeous. Beautiful. Very beautiful. Gorgeous. Entonces sería delicious y gorgeous. No está ahí. Daniel Guillermo, number four. On the tank. Very. Serious and ungood. Serious y Ungood. angry. Awful and horrible. It's not horrible, but anyway. Awful and horrible. Awful and horrible. Muchos son adjetivos, bueno, súper conocidos, right? Horrible, awful. Okay, here is not even. Luis Berja, five. ¿Qué adjetivo escuchaste? Strange y artificial. Right, bueno. No, number five. Lovely and perfect. Sí, ¿verdad? Son, si notas, prácticamente son sinónimos de algunos que están acá, right? Right? Lovely and perfect. Okay, not a problem. Teacher, me confundí con la 6, perdón. It's okay. Eric Molina, sixth. Yes, teacher. It's strange. Right. All right. Strange, all right. And Diego Palacio, seven. Only Amazing. Not a problem. Amazing es extraordinario, ¿no? Amazing and ugly. Les voy a poner nuevamente el audio y con la respuesta de ahí para que puedan identificar correctamente las palabras, right? Listen. Track 1.4. What a silly game. Don't be boring. Join in. 2. It's very rude to arrive so late. Perhaps he had a serious problem. 3. The food here is delicious. Yes, the fruit salad is gorgeous. 4. The weather's awful today. Yes, it's horrible outside. 5. The It's a strange band to have at a wedding. Yes, but the music's all right. 7. Perfect in there. Okay. So, wait a minute. I'm going to stop sharing the screen. Voy a editar la grabación de la clase. Right? Okay. Voy a abrir otro documento, PowerPoint, para ver algo de vocabulario de esto. Right. Okay, just this PowerPoint is done. Okay. Here we have some vocabulary. Vamos a extender un poquito más el vocabulario de la unidad, right? As you can see in this PowerPoint presentation, right? Here we have the vocabulary, right? Antonella, can you read the words? Las palabras primero.
very much. Problems in this line. Problems in the vocabulary. Perfect. Right. Okay. ¿Cuál? Awful. Awful. Feo. Si no te está comiendo y está con insatisfacciones. Awful. Algo feo. Right? Awful. O ugly. I don't like it. Awful. Brian Salazar, second line. Todos son adjetivos, ¿no? Como se puede dar cuenta. Adjetivos. Brian. Yes, teacher. Serious, lazy, rude, polite, fat, happy. Fantastic. Problems. Polite. Polite. Cortés. Tocado. Polite. Polite. Good. Continue. Más adjetivos. Luis Pozo. Lovely, perfect pie, relaxed, silly, gorgeous, furious. Gorgeous. Gorgeous. Lovely. Perfect. Solo sería el perfect. El per es para el 4. Perfect, relaxed, silly, gorgeous, furious. Problems. Good. Micaela. Next. Exercise number 1. Considerando el contexto de la oración, ubica la palabra adecuada. Number 1. The lasagna is delicious. I want more. The lasagna is delicious. I want more. Thank you. Jair, number 2.